buenos días con todos. Agradezco la invitación hecha por la promoción de la Unión de Geólogos que están organizando este evento. Con mucho gusto vengo a hablarles un poco sobre lo que es el contexto geológico de los diferentes tipos y modelos de yacimientos minerales que tenemos en nuestro país. Por supuesto voy a hablar de algunos de ellos, no de todos, es muy numeroso, con la intención de darles un panorama de cómo es la distribución mineral, cuáles son los modelos, cuáles son los ensambles, cuáles son las texturas, cuál es la distribución mineral, los minerales de alteración asociados, que todo ello va a influir en los procesos metalúrgicos. Entonces, el objetivo fundamental va a ser eso, hablar un poquito sobre un panorama antes de que mis colegas que van a seguir con las exposiciones van a entrar ya, digamos, al detalle. Empezamos con los yacimientos tipo pórfidos de cobre, nitrógeno, oro, que es común en nuestro país, se explota desde hace mucho tiempo, de gran volumen de tonelaje. Ustedes conocen, ¿no es cierto?, todas las franjas cupríferas. Para los que no son de la especialidad, tenemos en el sur, Toquepala, Cuajone, Villavecos, Proyecto, tenemos la franja hacia el este, ¿cierto?, todos los pórfidos de la zona de Naval y Yauri, pórfidos del CAR, también tenemos en el norte del Perú, así que tenemos muchos yacimientos tipo pórfido. Los principales yacimientos de nuestro país fundamentalmente son de carácter magmático y hidrotermal. En tal sentido, el origen de estos yacimientos viene por el aporte principalmente de la actividad magmática. Entonces tenemos, ¿cierto?, un arco magmático, el cual va a controlar, digamos, regionalmente el emplazamiento de los intrusivos, y estos intrusivos van a proporcionar fluidos, y esos fluidos van a crear yacimientos minerales como los pórfidos, los sistemas tipo SCAR, los yacimientos cordilleranos o mesotermales, o los epitermales de alta, baja, etc. Entonces, ese es el origen, cómo se generan los yacimientos. Tenemos para los pórfidos de cobre el modelo propuesto por Silito en 2010, donde podemos observar el ambiente, la profundidad, es decir, ¿cierto?, la presión litostática y las temperaturas altas, 500 o 250 grados centígrados. En este ambiente es el que se va a generar un pórfido. Hacia la parte superior, ¿cierto?, de este sistema conectado, también puede generar yacimientos epitermales de alta sulfuración. Y si es más alejado, de baja sulfuración. Si tenemos rocas calcáreas en esta zona de aquí, vamos a tener un sistema con yacimientos tipo SCAR. Y por supuesto, otros tipos de yacimientos asociados más distantes. Entonces, en este contexto, el nivel de emplazamiento de los pórfidos de cobre, estamos hablando en esta zona de aquí. ¿Cómo se genera un sistema tipo pórfido? Tenemos aquí, empieza el magma, este magma, forma de stock, se enfría, y estos stocks van a generar, sus estadios más tardíos, la generación de fluidos. Los fluidos se van a separar en dos fases, una fase hipersalina, líquida, y otra fase volátil que puede ascender rápidamente hasta la parte superior, donde va a generar la zona del litocambio. Son fluidos muy ácidos que van a producir unas alteraciones intensas, porque los pH pueden llegar hasta 2, generar, por ejemplo, alunita, ¿no?, que es típica de la alteración de los yacimientos de alta sulfuración. ¿Qué temperaturas tenemos las isotermas para generar la alteración potásica, que es la primera que se forma en un pórfido? Estamos entre 500 y 400 grados centígrados. En estas condiciones se van a generar condiciones casi neutras la formación de la alteración potásica. La alteración potásica tiene sus ensambles minerales. Está conformado por feldespato potásico, biotita secundaria, magnetita, fundamentalmente. Y los fluidos son de carácter básico. Y paralelo hacia los bordes, hacia la periferia
de esta alteración potásica, al mismo tiempo se va a generar la alteración profilítica, pero con menor temperatura. Estamos hablando de 150 grados centígrados más o menos, y generamos la alteración. Luego el sistema se enfría un poco, entra a actuar las aguas meteóricas, va a haber una mezcla del fluido magmático y las aguas meteóricas, va a cambiar la acidez del fluido, pH un poco más ácido, entonces generamos la alteración fílica, es decir, la formación de sericita. Más o menos a 300 grados centígrados, sigue el sistema, continúa enfriándose, entonces esto puede rápidamente, ¿no?, ascender los fluidos y generar yacimientos epitermales de alta sustancia. Y eso es más o menos a grandes rasgos, digamos, el mecanismo que se genera. Por supuesto, la mineralización metálica, hemos hablado de esa alteración, la sericita típicamente, conocido como cuarzo sericita, y la propilítica con su típica mineralización de pirta, clorita, carbonatos y otros minerales. La mineralización también puede presentarse coetáneo a la alteración potásica. ¿Qué minerales se va a formar en el pórfido de cobre? Fundamentalmente la carboxilita. Puede haber bornita, sobre todo más bornita por su medio más reducido, acompañado más tardíamente se encuentra también molibdenita. En la zona fílica va a predominar básicamente la alteración sericítica y por tanto la mineralización. Puede haber también algo de bornita, pero predomina calcopirita y pirita. ¿Por qué? Porque las condiciones del fluido son ligeramente más ácidos y eso hace cambiar, ¿cierto?, el medio para presentar la mineralización. Por supuesto, hay otros minerales, valerita, galena, etc. Pero fundamentalmente tenemos también la presencia de energita, cruzonita y otros que básicamente se observan en el microscopio. Entonces la complejidad de la distribución mineral ya lo estamos viendo, y mientras que la zona de la sericita es más alta, formada por el cambio del pH de los fluidos, va a producir una zonación en la distribución de un yacimiento. Entonces, conforme no va explotando el yacimiento, va cambiando los minerales que también ven acompañando las alteraciones. Entonces, tenemos que hacer nuestros ajustes en nuestras plantas de concentración. La zonación, ¿cómo queda finalmente la zonación de un pórfido? Tenemos el inclusivo, que son varias fases que van a generar: la alteración potásica, la propilítica bordeando, la clorítica sericita básicamente, y la zona de la pirofilita, que prácticamente muchos consideran la zona de la pirofilita como la transición entre un sistema tipo pórfido profundo a uno más superficial, que sería los yacimientos epitermales de alta sustancia. Entonces, esto sería la distribución de un pórfido. Bueno, tenemos varias clasificaciones de tipo de pórfidos. Ustedes están viendo aquí pórfidos de oro, cobre, molibdeno, está ahí en usted. Pero en nuestro país, ¿qué tenemos? Pórfidos de cobre, molibdeno, pórfidos de cobre, molibdeno, oro. Entonces, esta clasificación es general, hecho por Sidor en el 2005. En cuanto a tamaño de yacimiento, normalmente los yacimientos de pórfido de cobre son más grandes que el molibdeno, más grandes que oro, estaño, y más pequeños los de usted. También las condiciones en que se forman estos pórfidos, las de cobre y molibdeno y oro, digamos, son más superficiales, mientras que los de estaño y usted no pueden ser más profundos con el nivel de desplazamiento. Este gráfico es bastante interesante, donde nos muestra el logaritmo de la fugacidad de azufre versus la temperatura. ¿Y qué es lo que estamos observando? Básicamente es el pH, ¿cierto?, que nos separa en 5 zonas, ¿no?, de la actividad del azufre. Es decir, las zonas de baja, intermedia, alta, ¿cierto?, formación, que nos va a permitir la precipitación de ciertos ensambles minerales. ¿Qué significa eso? Si hablamos de un pórfido de cobre, estamos más o menos en esta zona de aquí, quiere decir
que vamos a precipitar minerales en medios mucho más ácidos, por eso precipitar enargita, por ejemplo, y los otros pórfidos, el molibdeno o pórfidos de tungsteno, por ejemplo, van a ser en condiciones más intermedias. De la misma manera, podemos aplicar para otro tipo de yacimientos, para los cordilleranos, por ejemplo, mesotermales. Algunos yacimientos mesotermales tienen su alteración, por ejemplo, argílica avanzada, sin ser un termal de precipitación, como el yacimiento de Vulcania. O otro mesotermal podemos señalar, por ejemplo, San Gregorio, ¿no? Que tenemos alunita en caliza. Los fluidos son los que la geoquímica que controla la precipitación de los minerales. Entonces es importante conocer a grandes rasgos los diferentes ambientes en que se puede formar. Ya desde el 1975, Lowell propuso su distribución de las minerales de alteración que hemos ido señalando, ¿no es cierto? También las zonas de mineralización, qué minerales se presentan en determinadas zonas de un pórfido, y la densidad, ¿no es cierto?, si es diseminado o de venías de un pórfido. Entonces, nuevamente, repitiendo un poco, ¿cierto?, la distribución fundamentalmente del yacimiento, la densidad de venías va a hacer que tenga, por supuesto, que contengan sulfuros, va a hacer que determinadas zonas de un pórfido tenga mayor ley que otras zonas. Además hay que recordar que la sericita, por ejemplo, cuando uno explota, ¿cierto?, el yacimiento a campo abierto, por ejemplo, y el mineral está caracterizado y la planta está diseñada para determinada ley de cabeza, entonces al alimentar el mineral no solamente va el mineral escogido, va con los minerales asociados con la roca, caja, que contiene las venías, y todo ello va a influir. Entonces no va a ser igual si enviamos, ¿cierto?, un mineral que está asociado a sericita o asociado, ¿cierto?, a la zona con fosfato potásico o biotita. Entonces es importante tener en cuenta esto, sobre todo cuando se hace la caracterización de mineral, no solamente tiene que ser desde el punto de vista de análisis químico, tiene que ser caracterizado mineralógicamente y con las alteraciones en conjunto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer una zonificación geometalúrgica, es decir, una zona, digamos, del yacimiento tiene alto arsénico y el otro tiene bajo arsénico. Pero no basta eso, hay que conocer bajo qué minerales, en qué minerales está contenido ese arsénico. No es igual tener una arsenopirita que una enargita o una tetraederita. Entonces, es importantísimo tener ese conocimiento. Seguramente los colegas van a entrar en detalle. Yo solamente estoy dando un marco referencial geológico para ya entrarnos en el tema, ¿no?, con los demás exposiciones. A nivel global, el yacimiento puede tener su zonación. Por ejemplo, acá un yacimiento de mica. Tenemos en la parte más profunda, asociada a la alteración potásica, tenemos las mayores concentraciones de cobre y molibdeno. Conforme ascendemos espacialmente, tenemos otra zona, ¿cierto?, de cobre, fundamentalmente, que va agradando a plomo sí y hacia la periferia en cobre o arsénico. Los modelos que conocemos no hay que tomarlos como objetivos, son de carácter referencial. A veces hacemos uso y abuso de los modelos. Y hay que recordar que cada yacimiento tiene su propia distribución, su propia génesis. Entonces, no podemos generalizar. Algunos yacimientos tipo pórfido, por ejemplo, con oro, la mineralización, en este caso, el oro está, ¿no es cierto?, en la parte periférica, es decir, más superficie. En otros yacimientos está en la parte profunda. Entonces, no nos sirve ese modelo. Tenemos que elaborar nuestro propio modelo, nuestros propios datos. Y esa es la tarea que tenemos que hacer. Bueno, la distribución de la mineralogía de estos depósitos está simplificado. Podemos observar, básicamente, que estos minerales corresponderían a la alteración, ¿cierto?, potásica.
Aquí tenemos la clorita, la cepidota, la sericita, que es la alteración fílica, la pirofilita, diáspora, esto es la más superior, ¿no es cierto?, que está llegando a una alteración alquílica, que puede ser parte también del pórfido, ¿no es cierto?, una alteración alquílica. Y por otro lado, lo que estamos viendo aquí, la fugacidad inicialmente de oxígeno era importante, por eso la magnetita, luego la fugacidad de azufre en la vertical se hace, ¿no es cierto?, cada vez más importante, entonces precipitan los sulfuros, tenemos calcopirita, molibdenita y bueno, acá las ganas. Una letra muy pequeña, pero ustedes lo van a tener ahí para que lo vean. La distribución, ¿no es cierto?, según Silitor, la alteración, mineralización de los pórfidos en general. Entonces tenemos la alteración potásica, la propilítica, la silicítica. Entonces, aquí lo que se señala una mineralogía en detalle, no voy a poder repetir, que no va el tiempo, y todas las relaciones que podemos tener. Los tipos de venillas, me he hablado de los tipos de venillas, los tipos de venillas también son importantes. Hay 4 tipos de venillas caracterizados, pero la más importante, las leyes que van a dar son la densidad. Hay zonas de crecimiento de pórfido, como hemos visto, en la parte lateral hay más fracturamiento, entonces hay que ver la densidad de mineral. Es importante esto porque a veces simplemente zonificamos, ¿no es cierto?, damos una ley promedio, pero al explotar nos encontramos que las leyes se disparan o otros no hay la ley que esperábamos, es por la distribución mineral. Hay que tener en cuenta eso. No basta trabajar con promedios, hay que caracterizar, hay que hacer un mapeo, hay que zonificar los yacimientos, sobre todo cuando se hace estimación de recursos. Ahí vienen los problemas después, ¿no? Cuando uno explota, no va a poder contrastar. Lo que hemos hablado es una alteración hipógena, es decir, relacionado a la formación mineral. Después que se formó el yacimiento, podemos tener la alteración supérgena, es decir, por los procesos de la atmósfera, la evaporación de las lluvias, etc. Entonces aquí se forma una zonación en los pórfidos, una zona de oxidación llamada dolorosa, zona de lixiviación, oxidación, la zona de enriquecimiento secundario y la zona primaria tal como era el yacimiento. Toda la zona primaria, pero con la oxidación se ha ido formando y la lixiviación se ha ido formando esta zona. Las leyes de mayor, o sea, los valores más altos en esta zona de cementación vienen a ser esta, ¿no? Sabemos que la catocina, la corlita por biología, tiene mayor contenido que la calcopirita y el mineral, ¿cierto? Entonces es la zona más rica. Muchos proyectos se inician justamente su base, su fundamento es la parte de enriquecimiento secundario, porque son los primeros que se recuperamos, ¿cierto? El flujo de caja, entonces es importante por ahí. Bueno, en nuestro país no tenemos mucho espesor de zonas de enriquecimiento secundario como hay en Chile. Son condiciones climáticas, etcétera, que rigen este aspecto. ¿No? Así se ve la superficie, la zona de oxidación, la zona de enriquecimiento secundario y la zona de venillas profundas con su alteración potásica, en este caso con biología. La distribución entonces a nivel de yacimiento que corresponde, por ejemplo, a Chuquicamata. ¿Qué es lo que se observa? Las diferentes alteraciones y las alteraciones asociadas a las diferentes distribuciones minerales. Por ejemplo, ¿qué tenemos aquí en cuarzo sericita? Que está en amarillo aquí, tenemos el argita. Entonces, es importante hacer su zonación, su distribución. Y como conversaba con un colega que está presente aquí, no basta los análisis químicos, hay que ir más allá. Entonces es una distribución horizontal, pero de la misma manera podemos tener la vertical. Ustedes observan aquí una diferencia más o menos casi de 500 metros. Es impresionante, por ejemplo, en Chuquicamata, 500 metros de zonas con enriquecimiento secundario. Pues es único, es un yacimiento de talla mundial, no solamente por su tamaño, por su volumen, sino también por esta distribución de enriquecimiento secundario. En Perú creo que tenemos algunas zonas con 50 metros, aquí estamos hablando de 500 metros. Entonces, cada yacimiento es diferente. No puedo tomar el modelo de Chuquicamata para explicarlo. Entonces,
De la misma manera que señalábamos, ¿no?, sus alteraciones, sus ensambles minerales de alteraciones importantes que va asociado, porque todo ello es lo que vamos a explotar. Aquí está el fit, ¿cierto? Hasta donde llegó, en su tiempo. Entonces, este es lo que vamos a tocar. Entonces, acá tenemos que hacer, fíjense ustedes, hay una zonación o una distribución mineral. Y eso es lo que hay que caracterizar para la metalúrgica. Bueno, aquí hemos dado un vistazo de los pórfidos. Hay mucho que hablar, pero dado el tiempo, vamos a hacer solamente un resumen. Vamos a pasar a los yacimientos tipo escala. El mismo modelo de Silitorio, donde aquí ya hay presencia de rocas calcáreas, entonces se va a producir reacción, metasomatismo, intercambio de iones metálicos, entonces nuevos ensambles minerales, y tenemos nuestros famosos yacimientos tipo SCAR. Estos yacimientos tipo SCAR, si estás pegado al intrusivo, por la reacción de los fluidos del intrusivo, vamos a llamar proximal, y los que están más lejos, distal. Entonces, pueden tener diferentes fases. Las condiciones más o menos de profundidad, de temperatura son los mismos, solo que aquí va a cambiar los ensambles minerales. Ya no tenemos una alteración potásica, sino vamos a tener carbosilicatos, granates, piroxeno, balastonita y otros minerales. Entonces, también hay una clasificación tomada de Comeno, donde nos dice que hay descarga de hierro, oro, tungsteno, cobre, zinc, molibdeno. ¿Qué tenemos en nuestro país? Tenemos yacimientos, descarga de fierro, descarga de cobre, algunos sin plomo, polimetálicos, ¿no?, lo más conocido. No tenemos muchos descargas de oro, hay en otras partes del mundo. Me voy a permitir explicar un poco esto para entender cómo es que se forman los diferentes ensambles. De repente para algunos, ¿no?, son conocidos, pero hay gran parte creo que son de otras especialidades y para ellos especialmente va, ¿no?, la explicación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos rocas calcáreas, ¿cierto?, el intrusivo, es decir, el que va a traer los fluidos. ¿Qué es lo primero que va a provocar? Calor, ¿cierto? ¿Cuántos grados viene el intrusivo? 1000 grados. Entonces, el calor que nos va a producir va a hacer que todas estas rocas calcáreas, si era calizas, va a pasar a mármol. Solo es isoquímico, solamente es metamorfismo, reordenamiento, no hay cambios químicos, solamente lo calentado y lo ordenado pues está pasando de una roca caliza a una metamórfica por calentamiento, que es el mármol. Luego empieza a reaccionar los fluidos. Aquí empieza a reaccionar los fluidos, los plutones pueden aportar, ¿cierto?, los elementos para formar calcosilicatos, y el calcio y el magnesio pueden ser aportados por la roca caja, en este caso los calcáreos, pueden ser calizas, si es dolomitas, si es dolomidas, van a aportar magnesio. Entonces se va a formar progresivamente un primer estadio, ¿cierto?, los ensambles. Luego sigue avanzando el proceso, entonces puede formar toda esta zona bolastonita. Toda esta zona. Esto todavía no existía. Todavía bolastonita y llegó hasta aquí. Luego sigue evolucionando los fluidos, ¿cierto? A esta bolastonita va a reemplazarlo, ¿no?, los piroxenos y algo de granate. Y finalmente los granates reemplazan a estos piroxenos en mayor proporción y finalmente queda esta zonación. Entonces, cuando tenemos en un yacimiento tipo SCAR, en la fase prógrada, fundamentalmente que es el prógrada, que avanza los fluidos, vamos a tener, ¿no?, mayor presencia de granates, piroxeno y bolastonita más pegado, ¿cierto?, a la roca caja. Esa es una distribución general. Un ejemplo, tenemos aquí, por ejemplo, el proyecto Los Quechuas, por Cusco, donde podemos observar, esto es el intrusivo, que está blanqueado porque está alterado. Este intrusivo, ¿qué ha causado? Ha causado en la caliza una marmolización y ha generado la zona de SCAR. Aquí hay granates, hay piroxenos, ¿cierto? Y de esa manera se tiene la formación de un SCAR.
es un scar proximal porque está cerca del intrusivo. Antamina es muy conocido, me he permitido tomar un dato de antamina, donde se tiene su distribución mineral. Tenemos aquí, ustedes pueden observar que siempre hacia los pórfidos, al stop, hay más molibdeno y a profundidad calcopirita. Y hacia los bordes aumenta el zinc, ¿cierto? Aumenta el plomo y como la plata y el bismuto en este caso. O sea, tenemos una zonación horizontal y también vertical. Esa es la distribución. Hay que ver siempre un yacimiento en forma espacial. Este es el Tajo, donde se puede observar. Tengo la foto tomada en 2010, en una visita que hicimos, y se puede observar aquí las diferentes. Si nosotros tuviéramos el trabajo de pasar, ¿cierto?, la litología, seguramente que vamos a ver las diferentes zonas que se están marcando. Esto es una muestra, ¿no? Corresponde a un scar, endoscar, después vamos a explicar la zonación, el exoscar, que está formado con granates y venillas. Este es un intrusivo. ¿Qué es un endoscar o un exoscar? Puedo regresar de repente a esta figura aquí. Si dentro del intrusivo mismo se forman granates, por ejemplo, aquí, en esta zona de aquí, eso sería endoscar. Y si se ha formado fuera del intrusivo, en las rocas calcáreas, esto es exoscar. Normalmente la mineralización en la gran mayoría de los yacimientos tipo scar se dan en el exoscar. Pero si nos vamos para antamina, la gran mineralización está en el endoscar. Claro, por condiciones favorables. Seguramente el Celendín como un tapón, ¿no? Es Orfex, entonces los fluidos no pudieron ascender y se quitaron el intrusivo que estaba controlado por mucho fracturamiento. Eso se generó un yacimiento excepcional con mineralización muy grande en el scar, que es poco común. El exoscar es el que contiene mayormente, casi según las estadísticas que se puede ver, la mayor mineralización en el exoscar. Bueno, y de la misma manera la mineralogía, el grupo de los granates, piroxenos, piroxenoides, anfíboles, epídotas. El rojo está marcado la mineralogía de la fase prógrada, es decir, la que avanza. ¿Y a qué llamamos nosotros la fase retrógrada? Se van a leer ustedes, significa cuando el sistema, los fluidos avanzan, eso se llama progradar, ¿no? Pero el sistema puede enfriarse, que las aguas meteóricas que por el calentamiento se alejaron, van a poder reingresar, regresan. Entonces, en la mezcla de las aguas magmáticas con las aguas meteóricas, eso se llama fase retrógrada, la fase retrógrada. Tiene su mineralogía, y esa mineralogía está representada aquí encima. La parte verde y la roja retrógrada. Bueno, algunos minerales, podemos enseñar de los scar, a lo visto, y he resaltado algunos minerales en rojo porque hablábamos del problema del arsénico, ¿no? Cobre arsenical, solo para tener una referencia, y también ver el tema medioambiental, ¿no? Sabemos que muchos minerales tienen plomo, arsénico, cadmio y mercurio. Entonces, no solamente entonces el conocimiento general nos da una idea preliminar con qué problemas nos podemos presentar, no solamente problemas metalúrgicos, sino problemas medioambientales. Lo que trabajamos de remediación, eso es importante saber de dónde viene, ¿no es cierto? Para poder resolver el problema de forma integral. Alguna mineralogía de las fases prógrada son granates, tonelada verdoso, un piroxeno, este de Tintaya, piroxeno de un correcto San Martín, un poquito de granate, marrones, granadita probablemente, turbular, y también tenemos scars de gualastonita. Aquí, por ejemplo, tenemos un contacto, hasta aquí llegó la gualastonita, esto es mármol, y esta zona es con sulfuro. Esto es la mina Cotonga. Y bueno, la fase retrógrada, generado por cloritas y venillas de calcita, en este caso, es un sondaje, ¿cierto? Desde lo que he hecho. Entonces, uno puede determinar las diferentes fases en base a la mineralogía, a los exámenes minerales.
Y no solamente ahí, podemos interpretar con esos datos en qué condiciones se formó, cómo era el fluido. Existen técnicas ahora que nos ayudan muy bien. Por ejemplo, podemos saber la temperatura. Sabemos a priori, pero con inclusiones fluidas, sabemos la temperatura e inclusive la salinidad, la composición del fluido. Entonces, existen las herramientas hoy día para poder caracterizarlo muy bien. Tiene su zonación, hemos visto un pórfido que tiene su zonación, también los SCAR tienen su zonación, en este caso para un SCAR cuprífero, fíjense ustedes que la mayores leyes, por ejemplo, no está pegada inclusive, sino un poquito alejadito, ¿no? 3%, más alto aquí, tenemos la presencia básicamente, ¿no es cierto? Hasta aquí puede llegar los granates, acá está la proporción, ¿no es cierto? Granates mayor que piroxenos, y también sigue con granates mayor que piroxenos. Acá se equiparan granates con piroxenos y seguramente aquí la wollastonita se vuelve a cumplir como vamos a observar la zonación general. Entonces, esta zonación también nos está diciendo que cuando estamos explotando el yacimiento vamos a pasar a diferentes zonas. Entonces vamos a tener ahí que ajustar, ¿no?, nuestras condiciones que hemos diseñado para nuestra planta. Puedo acotar algo aquí. El yacimiento tipo SCAR, por ejemplo, en Massalá hay dos fases. Una fase que parece ser un SCAR distal y unas zonas con reemplazamiento muy fino, que parece tipo sedes, pero que su planta fue diseñado para explotar, ¿cierto?, la fanerita, la galena, con altas leyes, pero conforme profundizaban, ahora tienen leyes, aumentaron en cobre, muy poquito en sí. Entonces tiene que la planta tiene que reformular para hacer otra planta. Entonces, todos esos aspectos también tenemos que tener en cuenta. Estamos trabajando. Para el yacimiento de SCAR de zinc también tiene su zonación, ¿no? Como estamos observando aquí las proporciones, más cerca están lejos, más distales en la parte interna. Entonces, solo para mostrarles que hay que tener en cuenta, en mente, que un yacimiento no es uniforme, es muy variable y tenemos que estar preparados para enfrentarlo. Un SCAR distal, o sea, lejos del intrusivo, podría ser, por ejemplo, Chuchacua. Ustedes muestran el Chuchacua, mineralización con plata por aquí, ¿cierto? Esta es la forma de vetas distales con manganeso, y que tenemos en un sondaje, tenemos mucha lavandita, rodocrosita, etc. Muchos minerales de manganeso. Y el manganeso tiene una afinidad, ¿cierto?, geoquímica con la planta. Entonces, tal vez ahí también tuvieron sus problemas para recuperar, ¿no es cierto?, con el problema de manganeso. Entonces, cada yacimiento tiene sus propios problemas. Pasamos a los yacimientos tipo cordilleranos. Se llama cordilleranos porque es abundante, ¿cierto?, en todos los Andes, y su característica fundamental es temperaturas intermedias, 350 grados centígrados a 250, ¿cierto? Y presiones también moderadas. Este es un esquema de Cerro de Pasco. Entonces, podemos aprovechar en este modelo para explicar un poquito si este es el ambiente de pórfido y SCAR. Esta zona de aquí sería la zona de los yacimientos tipo cordilleranos o mesotermales. ¿Y por qué lo llaman polimetálico? Porque la mayor mineralización es cobre, zinc y metales base. Por eso también tiene el nombre de polimetálico. ¿Cuál es la mineralogía? Aquí tenemos la mineralogía de los metales, magnetita, pivotita. Aquí la falerita puede variar, ¿no es cierto?, por el contenido de fierro y cadmio, ¿no?, desde una marmatita, color oscura, hasta zonas más claras, o sea, una blenda. Y los minerales que acompañan de ganga, tenemos aquí a la derecha, la ceicita, hilita, hemestita, ¿cierto?, mineral de manganeso, miquita, calcedonia, este es ambiente ya más epitermal. Muchos yacimientos mesotermales pueden degradar a epitermales. En mi opinión, por ejemplo, los yacimientos que se llama de intermedios, sulfuración, para mí viene a ser prácticamente la gradación de un yacimiento mesotermal a un epitermal, porque está basado también en la cantidad de fanerita
y carbonato. También corresponde. La mineralogía, nuevamente, manganeso, carbonato básicamente, el cobre, el zinc, plomo. Estos yacimientos tienen una zonación general. En el núcleo, a mayor profundidad, cobre. Y después, más allá de la periferia, puede ser zinc, plomo, o viceversa, plomo y zinc. Y más hacia la periferia, la superficie, plata. Muchas de estas galenas contienen, ¿cierto?, inclusiones de plata. Le llamamos galena argentífera, ¿no? Pero en realidad, yo no le llamaría galena argentífera. Para mí es una galena con inclusiones de plata. No sé si existe un mineral de galena argentífera. La mineralogía puede ser compleja. He tomado un ejemplo de Corquiquirca, de Vendezú y Luis Comote, donde ustedes pueden ver la diferente mineralogía. Es importante a veces ver un poco la secuencia paragenética. ¿Qué es la secuencia paragenética? Es el orden en el tiempo que se ha ido formando los minerales. Y hay varias etapas. En cada etapa hay determinado tipo de precipitación de minerales. Entonces es importante, y en base a qué se determina ello, en base a las texturas de las muestras que nosotros observamos. Sacamos mineralogía con la lupa, miramos el ensamble, las texturas vienen a ser el arreglo, cómo están distribuidos espacialmente los minerales, por ejemplo una pirita con una falerita, cómo está cortando, está penetrando, etc. Y de esas relaciones texturales es que se saca la secuencia paragenética macro, es decir, quién se formó primero. Si hay una avenida que le está cortando, eso es más tardío, ¿cierto?, que el anterior. Y así se puede construir una secuencia paragenética macro, que lógicamente se afina con la microscopía. ¿Cierto? No solamente los metálicos, sino las gamas, que son importantes también al proceso metalúrgico. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, una gran variedad de minerales. Aquí matildita, etcétera, minerales un poco raros, que también es más o menos la misma mineralogía que Cerro de Paz, que también puede ser un poco grande. Entonces, ustedes ven la complejidad con que nos podemos topar. Tienen unas fotomicroscópicas que pueden observar, ¿no es cierto?, la efedrita, la bornita, acá hay un poco de caulinita, que hay que tener en cuenta. Bueno, bornita y otros minerales que están intercrecidos. Ya en la microscopía se puede definir el tamaño, ¿no es cierto?, en que se encuentra, y eso te incluye para la molienda. La molienda es importante porque si tenemos roca y son tan finos, de repente, por más que lo trituramos, lo movemos, no vamos a recuperar, ¿no? Y los metalurgistas saben que, ¿no es cierto?, la energía, el costo de moler es altísimo. Entonces tenemos aquí la mineralogía típica de los mesotermales. La zonación tiene una distribución. Habíamos señalado en el núcleo cobre, aquí tenemos zona de narjita, bornita, tenantita, aquí en celeste, en verde, ¿cierto?, aumenta la calcopirita, y hacia la periferia, suaverita, ¿cierto?, con zinc, básicamente, perdón, zinc con plomo. Tenemos una zonación clásica horizontal, que eso también puede ser la vertical, de estos tipos de yacimientos. Pasamos a ver los yacimientos epitermales de alta y baja saturación, solo para mostrarles que el ambiente de alta saturación de azufre viene a ser, por ejemplo, en los sistemas volcánicos. Los cráteres Misti actualmente aquí se están formando, es un ambiente actual de formación de yacimiento epitermal, y esto de baja. Fuentes termales de baja saturación. Muchos carbonatos están precipitando. Entonces, hay varios modelos de yacimientos termales. Aquí hay de Porbius, etcétera, termales. Pero este modelo sería de alta saturación. Tipo Yanacocha, que se genera, ¿no es cierto?, tipo Pirina, etcétera, Tochicama, ¿no?, Laguna Norte. Y el otro ambiente de baja saturación, esta zona de aquí, que no tiene una conexión directa con un intrusivo, sino está más distal, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, en la zona famosa argentífera, ¿no es cierto?, entre Arequipa, Ayacucho,
yacimientos, ¿no es cierto? Alcata, Serena, etc., ¿no? El Cayón, de grado 1, tipo yacimiento de baja sulfuración y cordial. Entonces los modelos establecidos son por este autor que ustedes están observando, de alta, su ensamble característico, ¿no? Cuarzo, adurita, enargita, pirita, condiciones muy ácidas. Olas de baja, cuarzo adulario, sericita. Entonces son dos ambientes geoquímicos diferentes, que pueden partir de un mismo fluido, ¿no? Y generar geoquímicamente dos ambientes diferentes. Para los de alta filtración tenemos su clásica zonación, ¿cierto? En la parte central, la sílica residual, la vallisílica, que es el que contiene, es una lixiviación hipógena, ¿cierto? En el interior, que permite, ¿cierto?, el almacenamiento en estas zonas se encuentra contenido del oro, y por sus condiciones de la litología es la zona más recuperable, ¿cierto?, para el proceso de lixiviación. Y tenemos la parte con arcillas, con alunita, ¿no?, pirofilita, y más hacia la periferia, agradando hilita y rectina. Entonces tenemos una zona central con condiciones muy ácidas donde se formó esta. Son de gran volumen, pero de leyes bajas. Leyes bajas estamos hablando pues, de 1 gramo, medio gramo, promedio, no más. Pero tonelajes importantes, normalmente las empresas buscan mayor de 1 millón de onzas, ¿cierto? Pero y podemos tener yacimientos muy grandes también asociados a oro. Yanacocha, yacimiento excepcional, ¿no?, con muchos clústeres, pero tenemos acostado a Minas Conga, que solo este pórfido casi equipara la cantidad de oro que tiene todo Yanacocha. Eso es importante desde el punto de vista. De la mina Pirina, y donde se puede observar, este es el fondo del Tajo abierto. Ustedes ven aquí una zona rojiza, y hay una máquina que está perforando. Esta zona rojiza es con óxidos de la zona de vallisílica, entonces eso es lo que se explota. Y la zona que ustedes están viendo acá, media rosáceas, blanquecinas, amarillentas, es la zona con arcillas, con alunita. También tienen algo de oro, pero el problema es para recuperarlo, ¿sí? Problema de recuperación. Entonces por eso es lo que se explota esta zona de vallisílica. Entonces también tiene su formación los yacimientos. Aquí en la parte baja ya hay sulfuros, acá hay enargita, ¿no? Y toda la mineralización que se da en los epitermales está prácticamente el oro está encapsulado en una pirita. Por eso al oxidarse se libera el oro, ¿cierto? Y se lixivia, ese material se recupera. Entonces, este tipo de yacimiento. La secuencia para genética y mineralogía, esto es para el Alto Chicama, lado de Isic y Serpa, donde podemos observar que hay varias etapas de formación de minerales, y aquí se encuentra el oro, luego la primera etapa, etapa 3 y 4 ha sido importante, todos los minerales asociados, y que nos indican pues la lunita, la pirofilita y los otros diáspora, y las condiciones han sido ácidas, son de alta sulfuración. Esos son los minerales de alteración, de la cocha, lunita, como sílice, pura, alunita, ¿no? Esta es una muestra de pirina, también de pirina. Ustedes pueden observar que cuando hablamos de azufre de alta sulfurización, hay una gran cantidad de azufre y muchos de ellos pueden quedar impregnados con azufre de metal. Es típico, por eso vemos el volcán, el amarillo, ese es azufre. Ese es el sistema actual. Y a profundidad hablamos de enargita. Esta es una brecha, esto no es de pirina, esta es una brecha de rutanio, ¿no? Donde está la oxidación aquí cementando la brecha, ahí se encuentra el oro. Esto es los óxidos. Los sistemas epitermales de baja sulfuración tienen más o menos este esquema. Se puede ver aquí los fluidos, la alteración, la ganglias, las vetas, y aquí es importante señalar este nivel, el nivel de ebullición. ¿Qué es el nivel de ebullición? Cuando es un fluido, lo está ascendiendo, una fractura, por ejemplo, al ebullir va a permitir
que se sobresatura el fluido y precipita el metal pesados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esta zona de aquí, o cercana a esta zona de aquí, debe haber mayor contenido de oro plata. Y debajo de esta zona, de este nivel de ebullición, va a aumentar los metales base, es decir, zinc o cobre, ¿no? Va aumentando. Como si gradara un mesotermal, una conexión. Y en la parte superior tenemos ya la fase vapor líquida, de condensación, son los que causan estos intersilicios, ¿no? La zona alta de un mineral. Entonces, de baja sulfuración básicamente son cuerpos que son betas y sus leyes son altas en plata, ¿no? Pueden tener 350 onzas, 450 onzas, se produce, ¿no? Cantidades excepcionales de plata en estos depósitos. Para Caylloma, una secuencia para la genética, donde muestra clásicamente, ¿no? Rodolita, rodorosita, adularia, que es el que tipifica, ¿cierto? Las condiciones casi neutras para la precipitación, no hay mucha alteración, y bueno, los otros minerales que también siempre están acompañando. Y por supuesto las suposales de plata, que son muy comunes. Aquí una muestra de la adularia que tipifica, antes habíamos visto la lunita, ¿no? Que es un mineral que nos indica condiciones muy ácidas, aquí casi neutras, la adularia, ¿cierto? Y esto para los geólogos debe ser conocido, la textura latiz, ¿cierto? Latiz debe ser el enrejado de calcita reemplazado por cuarzo. Y eso cuando uno reconoce, eso nosotros interpretamos que se ha producido por ebullición. Y si hemos interpretado que es por ebullición, estamos en la zona rica de los clavos, de los chucos. Es importante reconocerlo. La mineralogía básicamente es con cuarzo, con rodocrosita, sus rosales. Hay plata roja, por supuesto. Entonces, tiene valores típicos, sus características, sus texturas típicas de este tipo de depósitos de baja sulfuración. Entonces, muchas subrosales de plata y por eso valores altos. Bueno, alguna mineralogía complementaria para que ustedes lo tengan en cuenta, hay bastante electro, pedacerita, tinacrita, policita, calcita, plata activa, oro también. Bueno, otros minerales que acompañan. Vamos a pasar al yacimiento tipo BMS, también que hay en nuestro país. Bueno, este es el modelo, hay 4 tipos de modelos, no me voy a detener mucho en esto, pero todos son formados en fondo marino con aporte de fluidos, ¿cierto? De exhalación, básicamente de domos, del estadio final de un vulcanismo submarino. Entonces, estos son los ambientes en que se generan los BMS. Una zonación nos marca que en la parte proximal tenemos pirita, calcopirita, pirotita, y que va agradando hacia la parte superior a los lentes, a que se les tocó básicamente, a esfalerita galena y nuevamente esfalerita galena varitina en la parte superior. Entonces, estos depósitos también tienen su zonación, y es el caso que el lugar, o Baramay como se conocía, Chosica, empezaron explotando varitina y terminaron, ¿no? Extrayendo los sulfuros, esfalerita. Sí. Alguna muestra de mano, aquí unas vacuolas, ¿no? Porque son roca volcánica, rellenas con esfalerita, pero previo a ello ha habido silicitas. Las silicitas son estos arquitos, después realmente la esfalerita, tiene esa textura. La textura de bandeamiento de María Teresa, estos bandeamientos son típicos de estos yacimientos, bandas de esfalerita, un poco de pirita, varitina, este es de la Unidad Graciela. Pirrotita con pirita, con cher, y aquí bandas de varitina con pirita fina. La característica, estos son de palma, la característica fundamental de estos son de grano fino, ¿no? Se supone que se han enfriado, se han depositado como si fuera sedimento, entonces tiene deformación, ¿cierto? Sedimentaria, deformación. Al microscopio, estos son de María Teresa, este es de Unidad Graciela, todos los intercrecimientos típicos que observamos, ¿no? Cobre, gris, pulmonita, etc.
La secuencia paragenética nuevamente, esta es para palma. Tenemos la formación, por ejemplo, aquí tenemos pirita, birotita, magnetita primero por supuesto, esfalerita, aconita, hematita, cobrerita. Algunos minerales para complementar lo que se ha señalado, lo vamos a pasar con cuestión de tiempo, y lo que quería señalar de este aspecto. Bueno, nosotros desarrollamos algunos proyectos de investigación, dentro de ellos nos metimos un poco con los puros masivos. ¿Y qué encontramos? Hicimos un análisis de María Teresa, Avenida Graciela, Palma y Cerro Lindo. 2 muestras tomamos y María Teresa 3. Acá está el tipo de esfalerita, color. Y hacemos un análisis por fierro, cadmio y mercurio. ¿Y qué nos salió? Fíjense ustedes, María Teresa, valores altos en mercurio, 341, 198. Palma, 236, 5. María Graciela, 23, 32, igual que Cerro Lindo, menos valores. ¿Esto qué refleja? Por supuesto, habría que ver cómo se encuentra el mercurio. Al parecer, si no hay minerales de mercurio cinabrio, estaría en la red de la batería. Puede tener por microscopio electrónico de barril, etc., el problema del mercurio. Pero, ¿cuál es la conclusión de ello? Si uno revisa las características de estos depósitos, nos damos cuenta que María Teresa, por ejemplo, en Palma, tiene más fases volcánicas que están siendo explotadas. Mientras la Avenida Graciela y Cerro Lindo, esa muestra probablemente corresponde a las fases más sedimentos, ¿cierto? Entonces la activación volcánica es lo que está incorporando, está aportando, ¿cierto?, el mercurio. Bueno, el cadmio, sabemos que el mercurio, el cadmio, el arsénico, el plomo son minerales, ¿no?, nocivos al medio ambiente y que hay que tener en cuenta. Entonces, yo no he visto publicaciones, tal vez existan, pero no he visto que se ha trabajado para caracterizar, por ejemplo, en los OMS, ¿no?, están publicados los contenidos de mercurio, se habla muy poco, ¿no? Bueno, vencimiento tipo y uso qué, falta poco para terminar. Bueno, hay varios modelos, pero podemos resumir que algunos están relacionados, ¿no es cierto?, a actividad climática, un intrusivo, y otras no. Entonces, por agua metamórfica, solamente de agua de cuenca. Modelo de Kisman, donde nos muestra la distribución, la zonación. La parte superior, hematita, la inferior, magnetita. Alteración potásica en la parte inferior y la fílica o sexítica en la parte superior, ¿no?, resumiendo el modelo. Modelo de Silitol, con un plutón intermedio, una diorita, puede generar en forma de cuerpos o vetas, o relacionado a rocas calcáreas, ¿no?, con tipo de escarpa. Es conocido eso, por ejemplo, en Chile, hay yacimientos de este tipo. En Perú también. Raúl Condestable es considerado, ¿no es cierto?, una publicación de Pogoté, 2009, pone el modelo para Raúl Condestable, ¿no?, las rocas plásticas, se compara, y el intrusivo, ¿no es cierto?, y que se ha datado, ¿no es cierto?, se han hecho isótopos, tiene dataciones, se tiene estudios de isótopos, y que nos muestra, por ejemplo, para el azufre 34, más 0, ¿no? 0 nos está indicando que son fluidos magmáticos, y por otro lado tenemos aquí valores de 14, que nos estaría indicando agua de fuego, ¿no es cierto?, formacional. Entonces, estos dos habían intervenido para formar el yacimiento de Raúl Condestable con sus diferentes fases, ¿no? Mucha actinolita, hematita, y hacia la parte superior con sericita. Y por supuesto con mineralización de cobre, fundamentalmente. La mineralogía para este depósito tenemos aquí una diapositiva, sericita, actinolita, capolita, cuarzo, bueno, todo lo que está, ustedes ven aquí en la lista de gangas, y la mineralización, pirita, capolita, algo de oro, esfalerita, galena. En ambiente oxidado, magnetita, magnetita, y reducido, y voltita sobre todo, que no matan, ¿cierto?, un ambiente más reductor. Y finalmente,
de este grupo magmático de los hermanos, nos damos un salto a los yacimientos tipo Mississippi Valley, es el modelo de Larry Leach, tectónico, pero podemos resumir que está controlado por fallas, ¿cierto? Escalonadas, y que la evolución de esas fallas puede migrar fluidos de la cuenca y generar yacimientos tipo Mississippi Valley, ¿cierto? Sobre todo en plataformas carbonatadas, que pueden ser el borde de cuencas. Un modelo conceptual sería que los fluidos, ¿no?, circulan de la cuenca. Aquí no hay evidencias que un intrusivo o un magmatismo, un volcanismo haya aportado los fluidos, porque eso se habla por isótopos. Entonces, migraría los fluidos y arrastraría aquí, inclusive hidrocarburos se han encontrado en inclusiones fluidas, ¿no?, de evolución de la cuenca, que pueden migrar y pueden reducirse, por ejemplo, los sulfatos con hidrocarburos y liberar el azufre y los iones metálicos de zinc y plomo y precipitar en esta zona de aquí, más tardía hacia la formación, por eso es genético, ¿no?, la formación de yacimientos de este tipo municipales, como por ejemplo San Vicente. San Vicente entra en este grupo. Entonces tenemos San Vicente, su distribución, todo esto en rojito viene siendo los cuerpos minerales, se ve a grande rango un cambio de fase que ha migrado el fluido, que ha sido más o menos este camino, y eso tiene su zonación propia. La mineralogía, fundamentalmente lo que conocemos como tipo cebra, viene a ser las bandas o rimitas de dolomía oscura, esfalerita y dolomita más clara. De forma bandeada, de la misma manera aquí, en menor proporción de esfalerita, aquí la distribución de la arena, y obviamente aquí las esfaleritas como segunda generación, ¿no? Hay toda una explicación para estas texturas. Ya Luis Comboté en su tesis doctoral hizo comparados San Vicente y otros yacimientos en Europa, señalaba como limitas de cristalización genética. Es decir, él explicaba que estas podrían haberse formado, ¿no?, en sedimentos blandos durante la diagénesis, la formación y el crecimiento de estos minerales, porque algunos son bipolares, ¿cierto? Si consideramos esto una etapa 1, esto sería la etapa 2, esta es la 3. ¿No? Y crece del techo hacia el piso y del piso hacia el techo. Entonces, hay una serie de texturas muy peculiares de estos depósitos, ¿no? La principal mineralización que se explota es zinc, ¿cierto? Y poco crudo. Bueno, no está muy claro, pero es la secuencia paragenética de San Vicente, ¿no?, donde tenemos primero la formación de la dolomía, ¿no?, en varias etapas. Tenemos después la formación, ¿cierto?, el principal de esfalerita y poca de arena